Iglesia, continuamos con nuestro estudio de la angeliología y la satanología bíblica. La sesión pasada dimos un tiempo para un pasaje donde vemos al endemoniado gadareno, cómo fue poseído por una legión de demonios y cómo las características de estos demonios, una fuerza sobrehumana, un intelecto, en fin, las mismas cualidades o capacidades que tienen los ángeles, solo que estos ya tienen un corazón depravado y lleno de iniquidad. Entonces vamos a entrar en materia. Recordemos nuestro pasaje base con el cual veníamos estudiando esta doctrina. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por ser un Dios bueno, un Dios maravilloso, ese Dios al cual podemos acudir en medio de nuestras dolencias, de nuestras aflicciones. Gracias porque en medio de la oración Cristo nos enseñó a orar de esa forma diciendo: líbranos del mal, líbranos del enemigo, líbranos de las acechanzas del diablo, Señor, líbranos de sus trampas, líbranos, mi buen Dios. Estamos delante de ti, conscientes de nuestra necesidad, Señor, de protección, de abrigo, de escudo, pero también, Señor, oramos de una manera de provisión futura, diciéndote: no nos permitas caer en la tentación, líbranos del mal. Estamos delante de ti estudiando esta doctrina, queriendo que tú, Santo Espíritu, nos ilumine la revelación de tu palabra, nos exhorte, nos conduzca y nos lleve a estar, Señor, como tú nos has venido enseñando, estar atentos porque el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Gracias por este tiempo, ayúdanos a entender un poco más la doctrina y purifica nuestra mente y nuestro corazón para conocer de tus verdades de una manera mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, retomamos el estudio para dar, creo que la próxima sesión, damos por terminado la doctrina de la angeliología, satanología, y en este momento estamos viendo los ángeles de Satanás. Estuvimos trabajando bastante tiempo, hace 15 días, acerca del pasaje del endemoniado gadareno, donde vimos cómo fue la posición y unas características elementales que tienen estos seres. Y vamos a avanzar un poco también haciendo memoria de cosas y cuestiones que ya hemos visto. Recordemos que los ángeles de Satanás son aquellos que eligieron ir con él. Y esto involucra que fue el tercio, la tercera parte del cielo que fue arrastrada por él. Eso nos lo informa la Biblia, donde en Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón ya sabemos que es Satanás, y en su caída pues logró, por medio de sus maquinaciones, sus detracciones, sus murmuraciones, hacer que los ángeles se convirtieran en demonios y siguieran su causa. Ahora que han decidido abandonar su lugar de dignidad en la caída con Satanás, ellos son utilizados para las maniobras del enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos trabajan en el plan de Satanás. Una de esas características la vimos en el endemoniado gadareno. Decía que él quería quitarse la vida. Y pues el propósito es que la gente muera sin conocer de Cristo, sin experimentar la libertad que Cristo ofrece, sin experimentar la vida eterna. ¿Por qué? Porque si muere sin conocer al Señor Jesucristo, pues Satanás tendrá más compañía con sus demonios en el lugar de perdición. ¿Vamos bien? Es una de las características. Estos ángeles caídos, pues decimos que también son llamados demonios o espíritus inmundos, también se les llama en la Biblia. Y hay pasajes de las Escrituras
que nos revelan que Satanás es su príncipe. O sea que hay un nivel jerárquico dentro de los demonios, sí lo hay. Al igual que hay una categoría jerárquica en los ángeles, en los demonios también. Por eso a Satanás se le muestra como su príncipe. Un pasaje que nos muestra eso lo encontramos en Mateo 12:24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí los judíos estaban acusando al Señor Jesucristo de que todo su trabajo ministerial no venía de parte de Dios, del Espíritu Santo, sino venía de parte del príncipe de los demonios. Y nos está dando la claridad de que hay una jerarquía también en la demoniología. Ahora, también la palabra griega traducida demonio es una palabra a la que se refiere una deidad pagana inferior. El espíritu inmundo se refiere a un espíritu que tiene que ver con el pecado y con el mal, como ya lo hemos visto y lo sostienen diferentes pasajes en la Biblia. Recuerden que encontramos posesiones en el sistema jerárquico de Satanás. Los demonios, como dijimos, son físicamente fuertes, y uno de los pasajes que nosotros estuvimos estudiando, que fue el endemoniado gadareno, nos dimos cuenta que también hay fuerza en ellos. Marcos 5:3 es un pasaje, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadena, recordando que estos seres que habitaban dentro del endemoniado gadareno le daban súper fuerza. Dice que las cadenas las desboronaba, las hacía trizas. Entonces, seres que físicamente dotaban de gran fuerza. Otro pasaje que podríamos examinar es Hechos 19:16. Y allí mire lo que dice la palabra de Dios. Y el hombre en quien estaba el espíritu humano, soltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El contexto de este pasaje es de unos charlatanes que se quieren poner en la tarea de echar demonios. Y pues está el contexto de que están los verdaderos predicadores, y los verdaderos predicadores sí echaban demonios, hombres como Pablo. Y estos charlatanes, cuando llegaron a hacer aquella, se encontraron que no tenían ninguna autoridad. ¿Y por qué no tenían ninguna autoridad? Porque no estaban investidos del Espíritu Santo, porque no eran creyentes. ¿Y qué pasó? Uno lee este capítulo y causa gracia. Causa gracia de que ver que se fueron a meter en algo que no tenían que meterse. Y bueno, los levantaron los demonios, por así decirlo. Ahora, hay otros pasajes que podamos contemplar, pero vamos a dejarlos ahí, pero sí podemos entender que estos seres son seres que tienen poder, fuerza ilimitada. Recordemos que en algún momento Pablo se encuentra con una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y al ser expulsado ese espíritu, pues se meten problemas con los dueños de esta mujer. Entonces, los demonios pueden entregarle fuerza o poderes o visiones de futuro o de conocimiento a la persona común, sí. Por eso debemos tener cuidado, porque los ángeles de Satanás tienen, uno, gran inteligencia. Y eso lo podemos identificar. ¿Cómo podemos identificar que los ángeles tienen inteligencia? Así como los ángeles mostramos pasajes donde ellos tienen sentimientos, emociones, intelecto y voluntad, pues también los demonios. Los demonios tienen, Marcos 1:24 nos muestra diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Estamos viendo que allí los demonios contestan con inteligencia, reconociendo quién es Cristo. Cristo es Dios, reconociendo que saben que viene un momento para ellos, un momento de juicio, pero dicen en este momento: no ha llegado nuestro momento, ¿has venido para destruirnos?
tienen la capacidad de comunicarse. Eso quiere decir que tienen inteligencia. Ahora, logran identificar a Jesús, manifiestan su inteligencia identificándolo, pero también se dan cuenta de su propia condenación. ¿Qué muestra eso? Que realmente tienen capacidad cognitiva, tienen conocimiento, inteligencia. Un pasaje que nos manifiesta eso es Mateo 8:29. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que viene una condenación, tienen inteligencia, tienen voluntad. Si no hubieran tenido voluntad, pues no se rebelan contra Dios. Ahora, podemos decir también que los demonios, en su actuar, en su forma de ministerio, digámoslo así, el ministerio del mal, una de sus particularidades es que, así como el ministerio del bien, el ministerio de Cristo, tiene una sana doctrina, pues ellos también tienen una doctrina torcida, pero la tienen. O si no, no se ocuparían de estarla predicando y estarla enseñando en ciertos lugares. Mire lo que me dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los últimos tiempos, en los tiempos finales, pronto a la venida de Cristo, se van a levantar muchos charlatanes que están hablando, siendo utilizados por espíritus engañadores y demonios, enseñando no la doctrina verdadera, sino la doctrina torcida. Esa claridad que nos está dando, mire lo que sigue diciendo, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, señal de que están enseñando falsa doctrina y que están siendo utilizados por los demonios, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, los demonios vienen enseñando también una doctrina torcida, caída, que se revela a la verdad de Dios, que va en contra de la verdad, que va en contra de la verdad. Ese ha sido el plan de Satanás y es el plan de sus demonios, que es el ejército el cual está trabajando en pos del ministerio del mal. Pero los demonios, al tener conocimiento e inteligencia, a veces uno llegaría a dudar de que los demonios conocieran el plan de salvación. Si no lo conocieran, no se opondrían a él. Ellos saben el plan de salvación, y por eso una forma de identificar la falsa doctrina, una forma de identificarla es que no muestra a Jesucristo como el único medio de salvación, el único medio para entrar al cielo. Porque ya lo dijimos, una de las cuestiones de que la persona no conozca la sana doctrina, conozca a Cristo como Señor y Salvador, Satanás se opone a ello. ¿Para qué? Pues para tener un alma más en el lugar de condenación donde él va a estar. Él no quiere irse solo a la condenación, como no quiere irse solos los falsos maestros y los falsos predicadores, los que enseñan apostasía. ¿Ok? Vamos a continuar. Estábamos hablando de salvación y del conocimiento de Dios, y hay un texto que nos lleva a evaluar el conocimiento de estos seres y, digámoslo de una forma, también ver nuestra fe. Dice en Santiago 2:19, ¿tú crees en Dios? Qué buena pregunta. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pues haces bien si crees en Él. También los demonios creen y tiemblan. Pero allí el contexto de Santiago es que la fe que tienen los demonios no es una fe salvífica, es un conocimiento acerca de Dios. Ellos saben
que hay una salvación y se oponen a ella, porque para ellos no hay salvación, para los demonios no hay salvación. Cristo no se hizo ángel, se hizo hombre. El sacrificio en la cruz es suficiente para la humanidad, no para los ángeles. Ellos no tienen oportunidad de perdón, y eso tenemos que dejarlo claro. ¿Ok, iglesia? Continuemos entonces. También conocen el plan de salvación, pero no pueden aceptarlo. No pueden, porque para ellos no lo hay. Ahora, los demonios también tienen actividades, así como los ángeles tienen actividades. Una de ellas es cuidar a los creyentes. Los demonios tienen actividades, están organizados. Ellos están organizados estratégicamente, y en sus actividades incluyen cualquier plan, cualquier cosa, cualquier medio para oponerse a Dios, a su voluntad, a la salvación, a la verdad escritural. Por eso aquí tenemos que tener claridad, y esto también lo hizo Satanás, y los demonios también lo hacen, y lo hacen los falsos predicadores. Ellos pueden y buscan distorsionar la verdad revelada de Dios. Recuerden que Satanás, cuando se le presenta al Señor Jesucristo, creía que el pasaje a uno le podría causar gracia. ¿Cómo Satanás va a ser tan torpe de citarle la Biblia cortada a Cristo como si Cristo supiera? ¿Cómo se la va a citar torcida? ¿Cómo se la va a torcer, a distorsionar? ¿Cómo le va a querer dar la interpretación y el valor que no es? ¿Cómo la va a querer sacar de la realidad cuando Cristo la sabe toda y sabe el significado real? Una de las características de Satanás es esa, ¿cierto? Y es una de las características de los demonios y una de las características de los siervos del mal, los falsos profetas, los falsos predicadores y los falsos maestros. Por eso terminan enseñando que doctrina demoníaca, porque están torciendo y transversando la verdad. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Sí? Ok. Las actividades de los ángeles caídos incluyen todo aquello que se oponga a Dios, a su ministerio, a su palabra y a la voluntad de Dios. Por eso buscan la distorsión de su voluntad revelada, o también pueden buscar tomar el crédito del Señor Jesucristo. No son dos características no solamente del diablo, de los demonios, sino también de los falsos maestros. Dense cuenta que son las mismas. No solamente torcer la verdad, sino tomar el crédito que le pertenece al Señor. Y entonces encontramos lugares donde el pastor es el ungido del Señor, y el ungido no se equivoca, y el ungido lo ponen en un lugar donde solo debería estar Cristo, y donde la voz del ungido es palabra de Dios. Y donde la gente termina haciendo un poco de cosas que no son bíblicas. Yo no sé, a alguno le causará gracia, a otro le causará tristeza, indignación, pero es triste ver ese tipo de videos donde muestran pastores por allá en lugares de África, en otros lugares del mundo, donde ponen a beber orina a los feligreses, o donde se tiran los feligreses al piso y el pastor caminando por encima de ellos como si fuera una deidad, tomando un lugar o una posición que solo le pertenecería a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Satanás en la caída vimos que uno de los elementos de su pensamiento y de su corazón en la caída es querer sentarse, usurpar el lugar de ¿quién? Del Señor Jesús. Iré, subiré, me sentaré, seré como el Altísimo, en el monte del Señor me sentaré, ¿no? No quería sentarse en otro lugar sino en el del Señor Jesús. Ok, en ese orden de ideas, al igual que Satanás, que su comandante, que su príncipe, pues los demonios también tienen ese sentir. Robarse la gloria del Señor. ¿Cómo podríamos verlo de pronto manifestado? Pues ya vamos a hablar de ello, pero también porque es importante entender esto.
Porque Satanás no trabaja solo y él no tiene omnipresencia. Él no tiene omnipresencia, él no puede estar en todo lugar a la vez. Él también encomienda tareas y labores a sus súbditos. Entonces, eso nos da más claridad para entender esta cuestión. Entonces, dijimos que ellos buscan tener el crédito del Señor porque quieren tomar el crédito de quién es Él. Los demonios tienen que ver con dos tipos de cosas con los cuales logran este fin. Uno de ellos, hermanos, claridad aquí, la idolatría. La idolatría, ¿cierto? Y cuando hablamos de la idolatría, ¿usted en qué piensa? No tendrás dioses ajenos de mí, dijo el Señor, ¿cierto? Y entonces los grandes precursores de la idolatría, pues también son los demonios. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque si una persona se aferra a tener una fe falsa en algo que no salve, pues va a sumar otra alma para perdición. Entonces hay muchas personas que andan depositando su fe en monumentos, en obras, en cosas, en personas, en sí mismo, y no en el Dios verdadero que tiene poder para salvar. Dios ha dado solo un nombre a los hombres para que cuando pronuncian ese nombre sean salvos. En el nombre de Cristo Jesús, toda persona puede ser salva. El que cree en Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dando el Espíritu Santo que se le da a todo creyente genuino. Pero, viendo esto, ahora con el tema de la idolatría, que es parte del armamento o de las actividades a las cuales se están dedicando los demonios, no solamente se dedican a la idolatría, sino también a las artes mágicas. Un capítulo que le deja ver Hechos, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en Hechos. Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Los siervos del Dios Altísimo, ¿qué hacen? A diferencia de los demonios, nosotros anunciamos el camino de la salvación, y los del enemigo el camino de la perdición, de la condenación, de poner la fe en la idolatría, en la hechicería, en la magia, en el agorero, en el horóscopo, en el tarot, en todo aquello que no tiene que ver con Dios, y que desde la ley, si usted estudia los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, sobre todo Deuteronomio, Levítico, estos primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, van a hablar mucho de cómo Dios condenaba el que el ser humano se comunicara con los espíritus, el que se comunicara con el brujo, con el hechicero, con todo lo que tuviera que ver con cualquier clase de magia. Siempre en el Antiguo Testamento se relacionó ¿con quién? Con los demonios. Porque la gente cuando ve eso, de que le pueden dar una respuesta, de que le pueden dar el número del chance, de que le pueden comunicar dónde estaba la huaca, pues va a depositar su fe y va a decir: ay, esto sí es verdad. Sí, del que los hay, los hay. Brujas, de que las hay. Pero en eso no hay salvación, y el Dios de la Biblia, que ofrece salvación, aborrece que nos comuniquemos o que nos prestemos para estas actividades. Dios no avala y no bendice a los que practican tales cosas. No los bendice. Así que si en algún momento has hecho parte de las personas que han caído en la idolatría, que han sido parte de la magia, de la hechicería, de cualquier brazo por el medio del cual trabaja Satanás y los demonios, Dios te llama al arrepentimiento.
Es una buena oportunidad para pedirle perdón y reconocer que en Cristo tienes perdón de pecados y vida eterna. El mismo Cristo que se paró frente a aquel hombre que tenía muchos demonios y los expulsó, y ese hombre entró en paz, entró en conciencia, entró en la realidad de la vida. Ese Cristo que produce liberación es el mismo Cristo que hoy te puede decir a ti: vengo a liberarte de tu idolatría, vengo a liberarte de esas confianzas que tuviste en cosas que no obran para bien y que condenan. Ese es el Cristo de la Biblia, que tiene poder. Vemos que la idolatría ocurre cuando alguien pone cualquier cosa o persona en el lugar que debería ocupar Dios en el corazón de los seres humanos. El primer lugar, ¿cierto? Cuando una persona puede tener idolatría por una cosa, sí, por un trabajo, sí, por el dinero, sí, por la pareja, por los hijos, por un hombre, por sí mismo podría llegar a tener idolatría. El ídolo puede ser hecho de madera, de piedra, o bien persona como se verá en la adoración del anticristo. En la adoración del anticristo, los hombres van a terminar cometiendo el pecado de idolatría más grande que existe, donde van a terminar adorando al mismo hijo de Satanás en el lugar donde se debe sentar el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Eso lo puede ver usted en Apocalipsis 13:15, si quiere ver la adoración al anticristo. La humanidad puede también adorar su propia inteligencia. Claro, eso es parte de la idolatría. ¿Y quién predica, y quién propone, y quién aplaude ese tipo de cosas? Satanás y los demonios. Eso no es una doctrina que provenga de Dios. Miremos un pasaje en la Biblia. Acompáñenme a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39 al 40. Y dice allí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesucristo en este pasaje no me está mandando a leer la Biblia, no me está mandando a estudiar la Biblia. Si yo miro el contexto completo de Juan capítulo 5, el Señor está increpando a unos hombres que creían que se iban a salvar por su inteligencia, por su intelecto de la Biblia. Es que sabemos tanta Biblia que, como sabemos mucha Biblia, nos vamos para el cielo, y uno no se salva por inteligente. ¿Me hace inteligente creer en Cristo? Sí, pero no por inteligentes que voy a ser salvo. Ellos ponían la confianza en su inteligencia, en su intelecto, en cuanto habían acumulado de vida en su cabeza. De otra forma, Cristo se lo hubiera dicho más entendible para nuestro lenguaje, y digámoslo así, mirando este pasaje en lenguaje indígena sería: ustedes estudian la Biblia creyendo que por sabérsela mucho se van a salvar, y no se han dado cuenta que saben mucho de Biblia, sí, pero no se han dado cuenta que yo soy el personaje principal, ella habla de mí. Son tan inteligentes que se la saben, pero no son tan inteligentes para haberme visto en ella. Cristo los está increpando. Entonces el hombre puede llegar a la idolatría de pensar que es su inteligencia su más grande ídolo, o sus capacidades, que idolatran su capacidad de memorizar, de entender, de comprender, de hacer, de ejecutar. Entonces, en esas partes también decimos que los demonios, que Satanás opera con el propósito de desviar a las personas de la verdadera fe, del verdadero evangelio, donde se van a aferrar a cosas, a personas, creyendo que al tener en eso su confianza van a tener un lugar en el cielo.
Ahí dejamos claro que tanto Satanás como los demonios buscan que la humanidad cometa idolatría por cualquier cosa, excepto al Dios viviente. Una buena pregunta. Si yo soy idólatra, ¿le estoy rindiendo culto a quién? Si me doy cuenta que es uno de los principales proyectos del ministerio del mal, cuando yo caigo en idolatría, ¿a quién le rindo culto? Le rindo culto al dinero, a Mamón, listo, Mamón es la representación del Dios dinero. Detrás de ese Dios, ¿quién está? Un demonio. Entonces la persona que cae en idolatría termina adorando dioses falsos, y los dioses falsos normalmente son espíritus engañadores y demonios. ¿Vamos bien, iglesia? Así como los demonios promueven la mentira, promueven la religiosidad, promueven la magia, la hechicería, la falsa predicación, aplauden los falsos predicadores, los demonios también promueven un veneno que encontramos mucho hoy en día. Se llama la religiosidad. La religiosidad no es de Dios. Y hay que dejarlo claro, la religión falsa es un sistema de creencias que promueven un Salvador diferente al Salvador verdadero. ¿Cómo la ven? La religiosidad promueve un Salvador, pero totalmente diferente al Salvador verdadero. A través de la religiosidad la gente quiere salvarse por obras, por su moral, por su comportamiento, quiere hacerle ayuditas al Señor Jesús. Pero la fe verdadera promueve solo un Salvador verdadero, y se llama Cristo. Él dijo: soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No dijo: hay religión que valga, pueden tomar otro camino. No, Cristo dijo: ser la verdad. No hay religiones, las religiones es lo que piensan los hombres de Dios. La relación es lo que Dios nos enseña acerca de Él mismo. Entonces, los demonios están muy ocupados en este tema de la religiosidad. Y hay sistemas de creencias que no llevan al Salvador verdadero, por el contrario, condenan. Mire lo que dice la primera carta de Juan acerca de este tema. Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos líderes religiosos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo, ¿quién es? Los espíritus engañadores, los demonios, el imperio del mal, Satanás. Y el que habita en nosotros es mayor. ¿Quién es? Jesús. Él es superior. Pero aquí está dejando claro que aquellos religiosos que muestran que hay un salvador distinto o un medio salvador distinto son utilizados por espíritus engañadores. ¿Cómo vamos, iglesia? Si hay preguntas, las hacemos al final. Bueno, ok, el gran líder, digámoslo así, o fundador de la religión falsa, pues, ¿quién es? Satanás. Y en el anticristo la religiosidad se verá a tal medida que en el gobierno del anticristo tiene que haber un solo gobierno mundial y una sola religión a nivel mundial. Entonces ya sabemos que realmente en esto operan los demonios. En la religiosidad que encontramos mucho el tema de salvación por obras.
menospreciando, deslegitimando, desproporcionando el valor real de la obra de Cristo. Acompáñenme a la Biblia y en 1 Timoteo, la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Recuerde lo que dice: falsos profetas que, mire lo que harán, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Qué me está diciendo? El religioso dice: no toque, no tome, no coma, no haga. Eso es religiosidad. Obras. ¿Para qué? Para que se salve. Porque si usted toca o come, se condena. Y la condenación es rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Es diferente, ¿cierto? Vayamos dejando las cosas en orden. Efesios 2:8, 9 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie saque, porque la obra de la cruz no la puede reemplazar ninguna obra suya o mía. ¿Habrá una obra superior que pueda hacer el ser humano que reemplace la obra redentora del Señor Jesucristo? No. Por eso queda mucho más claro que la religiosidad, que esa salvación por obras, no es doctrina de Dios. Es una doctrina promovida por demonios. ¿Ok? Ahora, también la religiosidad puede utilizar una de las herramientas que más vemos en nuestro tiempo: decirle a la gente que hay cosas que no son tan malas y se pueden hacer. Como en esos lugares donde le dicen que usted puede seguir pecando porque como peca con su carne, con su cuerpo, pero su alma ya fue redimida, pues no importa. Al fin y al cabo el cuerpo va a perdición. Y le venden la idea a la persona que puede seguir viviendo como quiera, como convirtiendo la gracia en una desgracia, pisoteando la gracia redentora de nuestro Salvador. Y proponen una libertad para ir tras actividades pecaminosas, diciendo que el mal es bueno. Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno. Hay de aquellos, dice el Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 2:20 al 24 acerca de este tipo de religiosidad también. 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tenéis esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. La religiosidad que llega disfrazada diciéndole a la gente que eso malo no es tan malo y que se puede hacer. Algo malo, prohibirán casarse. Algo malo, absténgase de ese alimento que eso no lo puede comer. Algo malo, promover un noviazgo no bíblico donde los muchachos fácilmente pueden caer en fornicación. Algo malo, quitarle la gloria al Señor Jesús y darle la gloria a un hombre. Algo malo, promover más al artista y ponerlo como un popstar en vez de promover la predicación de la Biblia y la santidad en la iglesia.
Y entonces empiezan a traerle a la iglesia un poco de cosas que no son de Dios, que pertenecen al mundo. Y nos encontramos que esa religiosidad, ¿quién la empieza a sembrar? ¿Quiénes? Los demonios. Los demonios. O sea que debemos estar atentos a lo que el Señor nos dijo. Vigilen, cuiden. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Puede sembrar cizaña en la iglesia, sí. Puede sembrar división, sí. Y los verdaderos creyentes que tienen que estar atentos a no caer en las trampas del enemigo. Mateo 9:33, una de las preguntas que a veces nos hacen cuando estamos estudiando estos temas. Mateo 9:33. Dice la palabra del Señor. Y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. El Señor Jesucristo ha hecho un milagro. Una persona muda está poseída, y me dice que esa debilidad física, esa enfermedad de no poderse comunicar, había sido obra ¿de quién? De un demonio. Así como los demonios pueden dar fuerza sobrehumana, pueden dar el sentimiento también de quererse quitar la vida, como lo vimos como en el endemoniado gadareno, pueden hacer que la persona salga de la realidad, como lo vimos con el endemoniado gadareno. Podemos ver que pueden hacer que distorsionen también la realidad, como lo vimos en el endemoniado gadareno. También los demonios pueden imprimir enfermedades sobre los seres humanos. Sí. Eso me está diciendo ese texto. Ahora, hagamos un paréntesis y hagamos una claridad. ¿Todas las enfermedades son producidas por demonios? No, no sea religioso. Porque hay lugares donde a todos le están echando la culpa a los demonios. Pilas. Cuando yo estudio el tema de las enfermedades en la Biblia, también me doy cuenta que la enfermedad está en el mundo por causa del pecado. Y ahora todas las enfermedades son causas del pecado. Acá en este caso, la enfermedad fue dada y causada por un demonio. ¿El pecado inconfeso puede causar una enfermedad? Sí, un debilitamiento, y vimos a David que también se enfermó por no confesar el pecado. ¿Y toda enfermedad es producida por el pecado, por los demonios? Vimos que también hubo enfermedades para la gloria de Dios, que el Señor las permitió para manifestar su gloria, su autoridad, su poder. ¿Ok? Los demonios no solamente pueden provocar enfermedades mentales, no solamente la depresión, el deseo de quitarse la vida. Mire lo que dice Marcos 5, 4 al 5, recordando también que en su poder y en su ministerio del mal, ellos promueven no solamente las enfermedades. Marcos 5, versículo 4, sino también las disfunciones mentales, el sacar a la persona de un estado de realidad. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Estaba fuera de la realidad, tenía una disfunción mental. Entonces ya vimos la claridad de que todas las enfermedades físicas o mentales no siempre tienen que ver con una manifestación demoníaca. Hay momentos en los que no podemos estar echando la culpa al diablo y a los demonios de lo que ellos no están haciendo, ni podemos estar viendo el diablo y a los demonios en todo. La Biblia es clara y da la diferenciación entre una enfermedad natural y una enfermedad demoníaca. ¿Estamos? En Lucas, capítulo 8, versículo 28, ¿cómo vamos de tiempo? Lucas 8, 28.
Mire lo que dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose en sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y estaba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían dentro de él, y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿Qué vemos aquí? Una posesión humana. Así como los demonios pueden dar enfermedades mentales, físicas, superfuerza, debilidad en la psicología, en la mente, con la depresión, con querer quitarse la vida, pues los demonios también poseen personas, pero también poseen animales. También poseen animales. ¿No me cree? Ahí en ese mismo pasaje del endemoniado gadareno vemos que los demonios se apoderan de los marranitos, de unos cerditos. Había allí, versículo 32 de Lucas 8, había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y les rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. La palabra posesión, ¿qué significa? Tomar control físico de alguien entrando en esa persona. Y entonces cuando uno lee esto, mucha gente viene a decirnos, ¡ay! ¿Un creyente puede ser poseído? No. Creyente no puede. Pero es que el hermano le entró el espíritu de la minifalda y entonces fue un demonio el que lo hizo pecar. No, que el hermano se responsabilice y más bien porque no confesó su pecado, que un corazón lujurioso y andaba de mironcito. Porque le anda echando la culpa, la responsabilidad a otro de sus decisiones, de su falta de confesión, de su falta de comunión, de su falta de santidad, de su falta de pureza, de su falta de sensibilidad de querer confesar. ¿Y por qué no podemos ser poseídos? Porque la Biblia es clara. Ya nos lo dijo primera de Juan capítulo 4. Mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, que el que está en el mundo. Es mayor el que está en nosotros. Un demonio no puede poseer a un cristiano. Pero un demonio podría, o el mismo Satanás podría seducir, tentar o manipular a un creyente hasta donde se lo permita. Sí. Hasta donde le dé jurisdicción, pero ya de poseerlo, no. ¿Vamos bien? Entonces, dejando esto claro, es imposible que un creyente esté poseído por demonios. Sin embargo, el creyente puede sufrir una opresión demoníaca tan fuerte como parecer estar poseído. Una opresión sí la puede tener, un ataque. Mientras que la posesión demoníaca ya lleva a otro estado como la que vimos en el endemoniado gadareno, brotes de salvajismo, una voz que no es la de él, una fuerza sobrenatural. Todas las cuestiones que vimos en la posesión, que si usted quiere verlas nuevamente, están en el video pasado de quiénes son los ángeles caídos o los demonios según la Biblia. En el video anterior lo podrá recordar. Bueno, yo creo que ya con esta información que hemos tenido acerca de los demonios y los pasajes, los parámetros claros que hemos visto, tienen intelecto, tienen voluntad, tienen inteligencia, tienen poder, tienen una fuerza que no es humana, tienen entendimiento, pueden oprimir a las personas, pueden poseer hombres, animales, pueden aplicar la enfermedad a algún ser humano, pueden sacar del orden mental a una persona y ponerla bajo una enfermedad mental, sí lo pueden hacer. La depresión muchas veces hay que determinarla si es de carácter espiritual o es carácter físico.
Hay personas que pueden estar pasando por la depresión y no porque tengan una opresión demoníaca o porque un demonio esté manifestándose, molestándoles la vida, sino porque es un problema hormonal. Entonces también tenemos que ser sabios con ello, porque así como toda enfermedad proviene del diablo, no todo ataque de depresión tampoco proviene de él. ¿Estamos? Satanás viene para matar, robar y destruir. Y sus seguidores no se quedan atrás. Pablo nos invita a que tengamos la capacidad de discernir. Y Juan nos lleva también a entender que debemos estar probando los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. No todo espíritu. Tenemos que estar mirando y velando qué nos enseñan. No solamente a través de la Biblia, sino con la práctica. Y esto que hemos estudiado, pues, es para recordar con el versículo que leamos es: no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, Efesios 6, 12 al 13, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, su deber y mi deber como creyentes es tomar la armadura de Dios para resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El Señor nos ha entregado una armadura para que nosotros podamos resistir el día malo. Está allí en Efesios. Gracias por hacer parte de este estudio acerca de los demonios. Quedamos con preguntas, de pronto algunas, de pronto muchas, de pronto ya tenemos las bases con lo que hemos visto para poder profundizar con más empeño en lo personal, individualmente en nuestras casas, y empezar a buscar otros pasajes que hablen del tema y podamos compararlos y ampliar el panorama con lo que hemos aprendido. Claro que sí, es una tarea que debemos hacer de Génesis a Apocalipsis, que habla sobre este tema. Gracias por este tiempo que hemos dedicado al estudio, y retomaremos nuevamente estudiando ya hechos futuros. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de estudiar estos temas, estas verdades. Señor, tú eres bueno, tú eres Dios, tú eres fiel. Gracias por darnos esta oportunidad, te amamos, te bendecimos y te pedimos de corazón, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Gracias por darnos a través de la Biblia y de tu palabra herramientas, darnos la sabiduría también y el conocimiento para saber cuándo el enemigo nos está haciendo acechanzas, para también entender cómo debemos ponernos en el cuadrilátero frente a este enemigo que quiere dañarnos, matarnos y destruirnos, pero también tenemos el conocimiento y la claridad que estamos en el equipo ganador, Señor. Gracias porque el que habita en nosotros es mayor que el que habita en el mundo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los hermanos que nos acompañaron en esta noche, y lo esperamos para seguir estudiando más de la Biblia los días viernes en Doctrinas Fundamentales de la Fe. Que Dios los bendiga.